Éxodo, muy bien, hermano. Muy bien. Ya vamos a seguir como la clase de los niños. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia, hermano? Éxodo. En el capítulo 3, Éxodo capítulo 3. Hay cosas que uno no las puede cambiar, que son inevitables en uno, hermano. Amén. Éxodo capítulo 3. Y mientras usted busca su Biblia, capítulo 3, versículos 11 y 12. Capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Cuántos de ustedes son organizados? Gloria a Dios. ¿Cuántos son buenos planificadores? Casi siempre, al menos en la casa, ¿no? Hay uno que es planificador, organizador, no soy yo. Ya sé pues de quién es, ¿verdad? Que cuando vamos de viaje, están metiendo cosas a la maleta. Pon esto, ponle más. Y yo, como yo no me meto, va. Pero por si acaso, ¿verdad que sí? Por si alguien se enferma, aquí va la pastillita. Por si alguien le da frío, aquí va la sabanita. O suéter, ¿verdad que sí? Amén. Por ahí va a ir la predicación, la enseñanza, la meditación de esta noche. Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12, una porción ya bien conocida, hermanos, de todos nosotros. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Regálenme un amén, pero de domingo en la mañana, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra se lee siempre dándole honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ayúdeme a orar brevemente, hermanos, porque ya oramos, pero vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Padre. Damos gracias al Padre por este privilegio, Señor, que tenemos de meditar en tu conocimiento, tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor. Purifícalos, Padre Santo, con carbón ardiente, y que sea tu palabra, Señor, tu sabiduría fluyendo a través de este siervo, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, síguenos usando, Padre Santo, como hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, hermano, gloria a Dios. Y mientras usted se sienta, le damos la honra a nuestro Padre. Aleluya. Sea usted bienvenido a esto. Usted está escuchando palabra del Señor en esta noche. Siempre y cuando se lee la palabra de Dios, se medite sobre ella, es mensaje de Dios. Saludamos también a las personas, hermanos, en cualquier parte que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, que sabemos que en algunos casos tal vez es el único medio que pueden ver ellos. Y tal vez le ha pasado a usted, o puede pensar, o tal vez puede dar testimonio de que estaba viendo una predicación, estaba viendo otra cosa, y va a abrir este mensaje y el Señor va a tener a bien hacer ese mensaje para ellos. Gloria a Dios, aleluya. Les preguntaba a ustedes, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos planificadores? Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es por excelencia el que tiene planeados sus caminos. Imagínense lo que nuestra hermana leía, que nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. De una u otra manera, todo lo que nos pasa, todo lo que estamos experimentando es por la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, perdón, y nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la porción que me ponía el Señor en esta oportunidad, hermanos, es sobre la vida de Moisés. Y tal vez en la Biblia usted puede pensar, si usted ha leído bastante la Biblia y sabe de los personajes o de los pasajes de la Biblia, este es uno de los que se comienza a hablar desde el momento que nació. Sí, preparó el camino de este hombre con un plan específico, con un propósito específico. Y la meditación de esta tarde va a ser un plan de vida. ¿Tiene usted un plan de vida? Gloria a Dios, aleluya. ¿Tiene usted un plan de vida? ¿Tiene usted un plan de vida? No nos vayamos todavía al ámbito espiritual todavía, pero me imagino que usted tiene, que usted dice, va, en tantos años me voy a regresar, los que piensan regresarse a donde sean. ¿Sí? Algunos piensan quedarse aquí. No, yo aquí me quedo, yo aquí tengo ya mi casita, ya mis hijos están aquí, ¿para qué me voy a ir? De todas maneras, si me muero yo, que vayan a verme o que me entierren para allá, ya no me entero de vida. Ya esa es su cosa personal. Pero hay una porción también que nos habla y nos enseña sobre eso en la palabra de Dios. Aquellos que estaban planeando y dicen, mañana iremos a tal lugar y negociaremos con esto.
y pasaremos ahí un año, dice, y vamos a hacer lo demás. Y sigue la porción y dice de que el problema no está en que usted planifique, el problema está en que no tome a Dios en cuenta para sus planes. Muchas veces nosotros, ya vamos a entrar en el tema, esa es la introducción nada más. Muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que son tal vez irrelevantes para nosotros. Y nos damos cuenta de que Dios está obrando, nos está encaminando, ¿no? Así como los pastores van arriando a las ovejas, al ganado, como cuando los que tienen o han visto un grupo de gallinas, ¿no? Y usted se para, salen dispersadas totalmente. El Señor va encaminando, y esto fue lo que pasó con este pasaje. Si usted ha comenzado a leer y ha leído, yo sé que ha leído y ha escuchado predicaciones sobre el llamamiento de Moisés, recuerda de que desde que nació en el tiempo del faraón, había un decreto que todos los niños varones los mataran. Nació Moisés, hijo de Leví, y lo guardaron, lo pusieron y hasta el nombre le pusieron a eso, el Moisés se llama ahora. Le pusieron una barquilla que la habían tejido y lo demás, y lo pusieron en el río. La hija del faraón, y usted ya conoce la historia, el hijo faraón lo crió y lo criaron. Moisés es descendencia hebrea, pero criado como egipcio. Amén. Y vamos a ir viendo esos puntos porque los vamos a ir usando más adelante. Amén. Fue criado como egipcio, se crió y todo lo demás y tenía las costumbres de ellos. Pero pasó lo que pasó, se metió en problemas, lo descubrieron y dice la palabra que huyó de Egipto. Y se fue y caminó y comenzamos en el capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Tal vez usted se va a ir identificando con su propia vida, haciendo una comparación de cómo Dios lo ha ido encaminando a usted. ¿Sí? En el punto en que usted, los que aceptamos al Señor, ya grandes, les decía yo que tenemos más cosas que reconocer de parte de Dios. Los que han crecido en hogares cristianos, tienen ellos que aprender a ver las cosas como Dios quiere que las miremos. Pero si comenzamos en el capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor a través de una zarza, y el primer indicio que tuvo él fue de curiosidad, porque no conocía realmente, no había tenido un encuentro con Dios verdaderamente, y vio la zarza y dijo: voy a ver qué pasa. ¿Cuántos de nosotros tal vez ya creyentes, hemos escuchado mensajes que no les ponemos la atención debida y el Señor nos está hablando directamente a nosotros? A través de la palabra del Señor, a través si es palabra de Dios, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestros oídos atentos, abramos nuestro corazón y pongamos la atención que Él se merece, porque algo se va a llevar usted y algo le está hablando el Señor a usted. No digamos gloria a Dios, aleluya. No dejemos, como lo decimos tradicionalmente, no regalemos el mensaje. Dios tuvo que pasar todo lo que pasó. Moisés, huir, escapar, pelearse con los que estaban molestando a las hijas de Jetro, su suegro, que conoció a la esposa y después. Todo eso pasó porque Dios quería que en ese momento tuviera ese encuentro con él a través de la visión de la zarza. Y usted me va a decir: pero si el Señor quería hablarle, le va a hablar de otra manera, pero le habló de esa manera específica. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos atención a lo que Dios quiere decirnos en este momento? Amén. Y dijo: no te acerques más, que quita tu calzado de los pies, porque el lugar que estás a tierra santa es. Y yo meditaba y lo he escuchado en diferentes versiones de predicadores y lo demás, y no tenemos por costumbre muchas veces aquí en nuestras casas, en este país, de que nos quitamos los zapatos para entrar a la casa, ¿verdad que sí? Pero usted se los quita, ¿por qué? Para no ensuciar, ¿verdad que sí? Y esa tal vez sería la lógica que uno podría decir, de que no te quita tus zapatos porque la tierra que estás pisando es tierra santa, ¿no? Pero es tierra de todas maneras, decía uno. Lo que Dios quería es que él tuviera contacto, que nada le impidiera acercarse verdaderamente al origen de donde somos nosotros. Porque Dios dice que en Génesis 1, ¿de qué nos formó a nosotros? Del polvo. Y del polvo lo que quería Dios era que él tuviera ese contacto directo, que él pudiera llenarse
de que la tierra que él estaba era santa, que él pudiera llenarse y pudiera sentirlo con todo, verlo, sentirlo con la piel y escucharlo. Gloria a Dios, pongamos nosotros nuestros sentidos abiertos a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Amén. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué le impide a usted confiar plenamente en Dios? ¿Qué le impide a nosotros, a mí? ¿Qué me impide a mí recibir de Dios lo que Dios está hablándome a través de la palabra, a través de las predicaciones? Sí, el domingo tuvimos la visita del hermano Joel, tremendo mensaje, ¿no? Y cuando él comenzó y lo dijo muy en serio, y yo lo sentí muy honesto, muy sincero, cuando dijo, no, es que a mí, he visto las predicaciones y yo las he visto, yo soy parte de esta iglesia, y los hermanos predican aquí, dice, con fuego o a su caso, dice, y voy a yo atreverme, dijo yo, pero mire que el Señor le dio eso, y eso es lo que uno tiene que recibir, no ver tal vez en la forma ni nada, pero saber que viene de Dios y el mensaje fue de maravilla, de victoria para nosotros, gloria a Dios. Ahora, la pregunta vuelve otra vez, ¿qué le impide a usted confiar por completo en Dios? ¿Por qué no se entrega? Moisés le digo yo, comenzó tal vez por curiosidad, y escuchó y tuvo temor, y dice que se apartó los ojos, pero el Señor le siguió hablando. Amén. ¿Está conmigo, verdad? Gloria a Dios. Y dijo, no te acerques más, quita tu calzado. En el siguiente, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Se estaba presentando el Señor porque sabía que tal vez Moisés no había tenido esa enseñanza que habían tenido los demás. Le estaba llamando y diciendo, yo soy el de tu descendencia, soy el Dios de tus antecesores. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción del pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De acuerdo a la palabra de Dios, habían pasado 40 años desde que Moisés había salido de Egipto, y ya tenía 80 años él. Se acordaba él, Moisés, perfectamente de lo que el pueblo estaba padeciendo, porque él estuvo frente a ellos. Él miraba cómo los egipcios trataban a su pueblo, pero huyó por temor, porque lo había matado a un egipcio, y tuvo miedo que lo acusaran y huyó. Y no hizo nada en ese momento. Y muchas veces decimos nosotros, lo que no miro no me afecta, aunque el problema esté a la espalda nuestra. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, y ahora viene el mensaje ya para nosotros que somos creyentes, cuántos de nosotros sabemos de que tenemos tal vez parientes o amigos que están en Egipto todavía, que están padeciendo, tal vez no tortura ni nada como eso, trabajo forzado o lo que sea, pero sabemos que están en Egipto, pero como yo casi estoy librado, hay que sigan ahí. ¿Sí? Dios dice, yo he escuchado eso, y no era nuevo para Moisés eso. Vino a él hasta entonces tal vez memoria, 40 años, y dice, es cierto, si aquellos allá están pobrecitos, va. ¿Sí? Así como dice uno, ni me acordaba de él, ni sabía yo, ni me acordaba yo de eso. Amén. Y aquí viene cuando ya Dios vino a hacer eso, y el plan de vida es eso, lo que Dios está usando, y por eso le pedía que usted se identificara, en este momento, que usted se identificara cómo el Señor ha arreglado los caminos, como decía nuestra hermana Mayra, cómo el Señor ha puesto los caminos para que usted esté en este momento y usted pueda llevarse esta predicación. Lo que el Señor lo ha traído desde su casa, desde su infancia, recuérdese lo que usted vivió, lo que usted ha pasado para estar en este lugar hasta este momento. Así como usted lo mira en la tele, no, que hacen una cuenta regresiva y va para atrás. Desde el momento que usted aceptó al Señor hasta este momento. ¿Sí? El Señor nos ha traído a nosotros, y me habla a mí primeramente, nos ha traído hasta este punto porque su gracia tiene que usted se lleve este mensaje esta noche. Amén, gloria a Dios. Que usted se lleve el mensaje esta noche. Dice Señor,
y he descendido, en el 8, y he descendido para librarlos de mano de egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del Caneo, Eteo, Amorreo, Fereceo, Heveo y el Jebuseo. Egipto es más grande que la tierra que lo llevó el Señor, pero el pueblo de Israel estaba confinado a una pequeña zona. Los tenían pues, casi prisioneros prácticamente, no podían moverse, porque los egipcios despreciaban o tenían de menos porque eran ganaderos, decían que eran inmundos para ellos, porque criaban animales. Y cuando el Señor le pone esta porción, que lo va a llevar a un tierra donde fluye leche y miel, sabemos de que es una ilustración de la abundancia que el Señor puede dar en cosas pequeñas. Porque estoy seguro de que su casa, aunque sea humilde, no le falta nada. Estoy seguro que aunque su casa sea pequeña, pero si el Espíritu de Dios está en ese lugar, en su casa hay paz. Gloria a Dios. Estoy seguro que aunque su casa sea pequeña y está el amor de Dios, hasta las enfermedades usted las reprende y tiene esa autoridad sobre cualquier cosa que quiera romperle su comunión con el Señor. No miremos lo material, gloria a Dios por las bendiciones, no hay ningún problema, gloria a Dios pero lo más importante es que donde usted, si está la presencia de Dios con usted va a ser más que bendecido. ¿Sí? Usted prepara sus vasijas, no pocas. Prepare sus vasijas, no pocas. Cuando usted va a recibir del Señor espiritualmente, usted diga, Señor, dame más. Señor, yo quiero más espiritualmente hablando. Usted diga, Señor, dame más a mí. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Amén. El clamor pues de los hijos de Israel en el 9, delante de mí, pues he venido a opresión de los egipcios que lo oprimen. En el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí comenzamos ya con la predicación. Amén. Gloria a Dios. Moisés fue criado y tenía conocimiento humano, ¿verdad que sí? Fue criado y fue estudiado y sabía y era conocedor, pero no tenía conocimiento espiritual del Señor. Y nosotros podemos decir que sabemos la profesión que sepamos, la podemos hacer. Pero cuando el Señor nos va a usar, nos va a poner de cero. Cuando usted conoció al Señor, usted tenía esa curiosidad de saber qué es. Yo sé que usted ha conocido al Señor y le da esa necesidad de conocer. Señor, háblame, Señor, enséñame, Señor, dame, Señor, yo quiero ver, Señor, úsame. Yo me gustaría predicar como el hermano, me gustaría tocar como el hermano que toca, me gustaría alabar como la hermana que alaba. Miro a la hermana que aplaude y la miro llorar y lo miro que ese sentimiento que los demás tienen, yo lo quisiera tener. Pero lo anhelamos, pero no lo buscamos realmente como Dios quiere. No se lo pedimos al Señor, porque esperamos que el Señor obre en nosotros sin permitirle a Él que obre en nosotros. Anteponemos nuestro conocimiento primeramente. Y Moisés, conociendo lo que conocía, se sentía inútil para hacer esa obra. Conocía la grandeza de Egipto, conocía el poder que Faraón tenía sobre los demás, conocía la autoridad, que de acuerdo a los que estudiosos decían que era considerado un dios, que ni siquiera se podía ver al frente. Él era el nieto del Faraón cuando lo recogieron. Lo recogió la hija del Faraón y se crió en la casa y sabía que los demás tenían ese temor hacia él y decía, pero si este es como que usted trabajara en la casa presidencial de su país o de aquí, la Casa Blanca, ¿cómo yo voy a decirle al presidente que haga esto si no me va a hacer caso? No conocía el poder de Dios. Conocía el poder del hombre, del Faraón, pero no el poder de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha encomendado a nosotros y nos dice a nosotros la gran comisión, ir por el mundo, predicar el evangelio, convertidos y bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, para que sean salvas las naciones? Y dice, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. Pero el Señor le hablaba a Moisés directamente. Y aquí comenzamos con el 11, lo que primero que leímos. Entonces Moisés respondió,
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La primera pregunta que Moisés tal vez tuvo para el Señor es, te estoy oyendo hablar y me estás hablando, pero ¿quién eres tú, mi Dios? ¿Quién eres tú? O sea, nosotros conocimos al Señor, gloria a Dios, y hemos conocido nada más, tal vez la superficie, ni siquiera el 1% de la maravilla de Dios. Lo creemos por fe. En el pasaje dice, Dios usó una zarza ardiente para llamar la atención de Moisés. Este ya era el último paso para la preparación. Todo lo que había pasado, la experiencia de Moisés, lo tenía para preparación de este momento, para que fuera útil para su obra. Amén. Y si usted ha leído uno de los salmos favoritos que su hermano tiene aquí como favoritos, el Salmo 103. Moisés no tenía el Salmo 103 para leerlo, ¿verdad que no? Tenía que conocerlo nada más de oídas, como Abraham cuando se le presentó. Creyó y se movió. ¿Sí? Pero el Salmo 3 nos dice, si a usted le preguntara yo en este momento, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es nuestro Padre para usted? ¿Quién es Jehová para usted? ¿Quién es Dios para usted? Podemos volvernos muy poéticos, ¿no? Y recitar versículos de memoria de la Biblia, como el Salmo 103 a partir del 6, cuando dice, Jehová es el que hace justicia y derecho y todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Y podemos leer, y usted puede leer el Salmo 103 y se va a identificar, ¿no? Que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que su gran amor es para siempre, su misericordia es más ancha que el mar. Y podemos nosotros volvernos poéticos, pero en resumidas palabras, en su corazón, si usted puede responder en su corazón, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Olvidémonos por un momento de lo que conocemos de la palabra de Dios, gloria a Dios, porque es inspiración de Él mismo, a través de los que lo escribieron, David, de Moisés, que escribió los 5 libros de la ley, de todas las porciones, de Pablo cuando lo recibió. Y Pablo hablaba grandezas a pesar de haber sido lo que era Saulo. Cuando era Saulo, tal vez lo terrible que fue y el cambio que tuvo para volverse Pablo. Es Dios en su vida el antes y el después. ¿Le partió Dios o abrió el mar rojo en su vida? ¿Ha partido Dios, ha hecho Dios ese milagro de sacar agua de la piedra en su vida? ¿Ha tenido usted ese encuentro con su Señor de usted reconocer físicamente, a punto tal vez de tener un accidente que Dios lo ha librado? ¿Le ha respondido a usted el Señor una petición que usted sabe que solo viene de Él? Damos gloria a Dios por los milagros, como le dijo nuestra hermana Yance, gloria a Dios, damos gloria a Dios por los milagros. Pero se nos sigue olvidando lo que es Dios en nuestra vida, se nos sigue olvidando lo que es Dios en nuestra vida. Dios es el hacedor nuestro. Nosotros estamos en la palma de su mano, dice la palabra, y nos tiene rodeados, pero todavía nos rehusamos a postrarnos delante de Él como Él lo quiere hacer. Moisés tenía capacidades, podía pelear, podía construir, podía hacer, podía hablar, podía enseñar, tenía un porte grande, era grande, pero cuando le dice, ¿quién soy yo para que yo vaya? No miraba la potencia que tiene Dios en su vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado palabra que ni siquiera nosotros sabemos que viene que no viene de nosotros, pero viene de Él? Y usted sabe que viene de Él. Amén. Usted sabe que viene de Él. ¿Quién es Dios? Dios tiene que hacer todo para nosotros, porque para Él vamos. Amén, porque para Él vamos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y si usted mira en este pasaje, en este capítulo, Dios se presenta de 4 maneras diferentes. Mire el versículo 6, cuando le dice la primera vez, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Se lo estaba diciendo ya primeramente, antes de que él le preguntara lo mismo. En el versículo 13, ¿qué es lo que le dice? He aquí yo los hijos, dijo Moisés, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres. Y eso me llamaba mucho la atención, porque había escuchado pero no lo había sentido.
le estaba respondiendo las mismas palabras que Dios le había puesto. Estaba simplemente repitiendo, porque Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Viene Moisés y le dice, ok, yo voy donde ellos y le digo, el Dios de vuestros padres. No se miraba como parte del pueblo de Dios él. No sentía, no había creído todavía. Había escuchado, pero no había creído todavía. ¿Cuántos somos hijos del Señor? Si a usted le toca, usted va a decir, el Dios de vuestros padres. Usted va a decir, el Dios mío me dice que hagas esto. Y cuando usted, no pongamos al faraón, ni pongamos una personalidad, pongamos a usted mismo como su propio enemigo. Cuando usted esté enfrentando una tentación, dígale, mi Dios me ha dicho que yo puedo vencerte. Gloria a Dios, mi Dios me ha dicho que yo puedo vencerte. Porque no hay peor enemigo que nosotros mismos. Especialmente para los hijos de Dios, porque el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Los pensamientos nos pueden atacar y lo puede usted agobiar, que no es digno. Lo que le pasaba a Moisés, ¿quién soy yo? Decía, para que yo vaya. Entonces Moisés dijo, ¿quién soy yo para que yo, Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ya el Señor ya como que estaba ya así como perdiendo la paciencia con Moisés y le dice, no le respondió quién soy, quién eres tú, porque si a usted Dios le ha hablado y usted está sentado en este lugar es porque Dios tiene grandes cosas para usted. Lo que le falta es que se lo crea. Ya les pregunté quién es Dios para usted y usted me va a responder, usted va a tener en su corazón su propia respuesta. Pero mire en el 12, ¿qué es lo que le responde? Ve, porque yo estaré contigo. Ya no le respondió quién era él, le dijo lo que iba a hacer con él. Y así como Abraham no le preguntó, Abraham, si quieres, deja tu parentela. No le dijo así. Le dijo, Abraham, vete de tu casa, deja tu parentela y vete. ¿Verdad que sí? A Noé no le dijo, ¿crees que tienes tiempo para hacer un arca que voy a hacer yo? ¿Verdad que no? No le dijo así. A Moisés no le dijo, no le andaba preguntando, ¿crees que puedes hacerme este favor, Moisés? En el 12 viene y le dice, y le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto. Y sabemos de que volvieron ahí, y ahí fue donde el Señor les dio las tablas de la ley, en ese mismo monte, Sinaí, Monte Oreb, el mismo monte, y le dijo Moisés, he aquí, yo llego a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de los padres, y él respondió, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, el que yo soy me envió a vosotros también. Ya se respondió usted. La primera pregunta que Moisés pudo haber tenido es, ¿quién es Dios? Ya le había respondido. Ahora Moisés se preguntaba, ¿quién soy yo para que me envíes a mí? Cuando usted se le asigna un trabajo, en lo que usted haga, un proyecto que vaya a hacer, en lo que usted haga, usted tiene que tener ciertas capacidades para hacerlo, ¿verdad que sí? En lo que trabaje, ya sea en remodelación, en limpieza, en construcción, en ventas, en mi caso, o en lo que usted haga. Si a usted le dicen, te vamos a dar un proyecto grande, puedo pensar en mí, vamos a hacer estas ventas, tenés que llegar a estas metas, porque si no llegas a estas metas, vas a tener problemas con tu trabajo. Uno empieza a medir sus capacidades. Tengo que llamar, tengo que hacer, tengo que preparar, tengo que buscar, tengo que leer, ver que me llaman, ver hacer, ver lo demás, y usted puede pensar en su propio. El problema de Moisés era que, le decía yo, que no se había creído. La primera respuesta que tenemos a veces es muy emotiva. Ahora hablando conforme a la iglesia, vamos a entrar en una semana de oración y comenzamos a pensar en el tráfico, en las horas que voy a salir, comenzamos a pensar en venir toda la semana, venir aquí, venir allá, comenzamos a buscar excusas
Y tal vez lo hacemos y venimos con el esfuerzo, pero esfuerzo sea más físico, no esfuerzo espiritual. No sé si me voy a explicar en este sentido. Amén. En el versículo 11 dice, Moisés se veía a sí mismo como incapaz de hacerlo. Pero no olvide, hermanos, que si Dios a usted lo llama y lo comisiona para algo, yo sé que aquí hay futuros líderes sentados aquí. Yo sé que aquí hay servidores que les gustaría tal vez ser maestros, salacuna, o miramos a los hermanos que están en la puerta, ¿no? Y decimos, hasta un saco me voy a comprar ya para que ya estar listo para cuando me llamen, sí. Anhelar eso. Eso es lo que nos falta a nosotros. Pero Moisés, el Señor lo estaba mandando y él no lo quería hacer. Por incapacidad tal vez mental, digamos, de este sentido. Pero cuando Dios a usted lo comisiona y lo ha preparado, usted lo ha preparado desde el principio. Amén. Ahora, Moisés se preparó y sabe usted que fue y lo hizo y trabajó. Pero ahora usted que ya tiene la respuesta a las primeras dos preguntas, ¿quién es Dios y quién es usted? Es alguien que está preparado. La pregunta sería, ahora, ¿qué hacemos en esta iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta iglesia? ¿Por qué estoy yo aquí en este momento? ¿Para qué nos ha movido Dios? Tal vez no tenemos que liberar a un pueblo entero de Egipto, ¿no? No tenemos que pelear con el faraón, ni orar por las 10 plagas que van a bajar. Amén. Tal vez su misión sea menos, digamos, emocionante, por así decirlo. Pero tenemos que descubrir para qué nos está preparando Dios a nosotros. Tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y congregarnos, gloria a Dios, venimos, nos convocan, venimos, hay actividad, la hacemos, venimos y trabajamos y lo hacemos. Pero no olvidemos que eso, Dios no se va a quedar con nada. Y las obras de Dios, cuando usted trabaja para las obras de Dios, usted va a estar bien. Pero ¿por qué está usted en esta iglesia o en una iglesia que usted se vaya a mover? ¿Para qué está usted en este lugar? Moisés descubrió su propósito. Y fue y se peleó, y usted, probablemente otro hermano va a continuar de aquí la enseñanza, o si yo tengo la oportunidad, usted la va a escuchar de mis labios nuevamente, pero se enfrentó, los liberó, los llevó, y llegó y cumplió lo que el Señor le había dicho, que aquí me van a venir a adorar todos ustedes, y lo llegó. Gloria a Dios. Pero nosotros ahora, digamos que ese serían 2/3 de la meditación de esta noche. Encontremos en nuestra vida qué es lo que vamos a hacer nosotros. Sí, encontremos nuestra vida. Hay una sola razón por la cual estamos aquí, ¿verdad que sí? Que es adorar a nuestro Señor. Pero los pasajes de la Biblia que vamos a leer a continuación nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer nosotros diariamente. Pasajes como Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser luz para aquel que está en la oscuridad. Tenemos que ser testimonio dentro de nosotros. Y nosotros pensar realmente que siempre somos libros abiertos delante del Señor. Tenemos que cambiar de la manera que éramos nosotros. ¿Sí? Y cuando hablamos de los nombres que aparecen en la Biblia, es bien claro cuando el antes y el después. Abraham, después conocieron al Señor. Eran personas totalmente diferentes. Dije yo, Saulo, Pablo, antes de conocer al Señor, después de conocer al Señor. Una identidad totalmente diferente. Hemos sido llamados, nosotros ahora estamos siendo comisionados para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Usted se siente satisfecho con lo que está sirviendo al Señor? ¿Cree usted que le puede servir más al Señor usted? ¿Verdad que siempre hay momentos que podamos servirle más al Señor? Sí. Y yo lo he dicho a nuestro hermano Tony, esto le he dicho, que cuando hablamos de llamado, muchas veces pensamos de que es solo los pastores. Y gloria a Dios por los pastores, porque eso es un llamado bastante complicado, tiene que venir del corazón y sentirlo. Pero aparte de ser llamado, tiene que ser también comisionado por el Señor. No dejemos que digamos, emotividad de conocer al Señor, queramos nosotros hacerlo sin la voluntad del Señor. Romanos 15:5, ¿qué es lo que dice?
pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir, según Cristo Jesús. Nosotros estamos en esto para hacer la obra del Señor, ¿verdad que sí? Y la obra del Señor es que aquel que no conoce pueda venir y conocer al Señor. Amén. Sus talentos que tiene usted, Moisés no podía hablar, y usted leído dice, mándame una ayuda pues. Yo voy, ok, yo voy, Señor, pero mándame una ayuda. Y si usted lee la palabra de Dios y la puede leer, usted puede sentir que Moisés iba hasta con miedo a cierto punto. Iba con miedo, así como no que no creyera, simplemente siempre se apoyó. Y ese puede ser un problema para nosotros, porque le dijo el Señor, háblale a la piedra. Y aquel dijo, no, a veces con hablarle no funciona. Y ahí fue el problema de Moisés. No creyó totalmente. Amén. ¿Qué es lo que Primera de Corintios 6, del 19 al 20 nos dice? O ignoráis pues que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de las cosas recordatorios, hermanos, que poníamos nosotros para que nosotros miremos que es lo que quiere para nosotros. No somos nuestros nosotros ya, somos del Señor. ¿Sí? Y cuando hace, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser uno de los anhelos nuestros. Sellados estamos, gloria a Dios por eso, pero la llenura del Espíritu Santo, el saber y confiar que Dios nos va a dar esa confianza, el saber y confiar de Dios, gloria a Dios, aleluya, el saber y confiar que Dios tiene algo preparado para usted, más allá de lo que podemos nosotros pensar o explicar. ¿Cómo le explicamos a alguien que no conoce a Dios lo que es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo le explicamos a alguien que no es creyente que todo lo que pasa nos ayuda bien? Y todo quiere decir todo, hasta los problemas. Porque si no tuviéramos problemas, le clamáramos a Dios. Si no tuviéramos necesidad, buscáramos del Señor como le buscamos nosotros. Y no se fija usted que cuando usted repara algo en su casa, a los días, otra cosa ocupa reparación. ¿Verdad que sí? Usted lleva el carro al taller por una cosa, le encuentran otras cosas más. Y esto no se va a acabar, porque entonces perdemos esa conexión con el Señor. No descansemos, hermanos, hasta que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Gloria a Dios. No descansemos hasta que el Espíritu Santo nos pueda guiar a nosotros, y sabemos que tenemos una promesa en el Señor, que cuando estemos delante de Él vamos a poder descansar realmente. ¿Verdad que sí? Mientras estemos en este mundo, el mismo Pablo lo decía, porque no hay santidad. Y esto nos enseña a nosotros, este cuerpo de ¿quién me lo puede quitar? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí? Y no es fuerza de voluntad, porque no es fuerza de voluntad, porque no es por nosotros mismos, es a través del Señor. ¿Sí? ¿Cuántas veces y esta semana o este día, usted ha sido tentado? No de parte del Señor, pero de parte del enemigo, o de usted mismo, y usted dice, no. Al igual que en el matrimonio, los que estamos adultos y casados podemos entender esto. Cuando nos casamos y dijimos, hasta que la muerte nos separe, tiene que ser hasta ese momento, porque no somos tal vez infieles por falta de oportunidad simplemente. ¿Sí? La fidelidad hacia el Señor se va a probar que aunque estemos frente a la tentación, decimos que no. Y el Espíritu Santo nos redarguye con simplemente decir, esto ni te conviene mirarlo. Esta palabra ni te conviene decirla. Este pensamiento ni te conviene tenerlo. Porque el mismo Señor decía, con solo pensar, ya hemos matado a nuestro hermano. Ya somos homicidas, con pensarlo. Qué tremendo, ¿verdad que sí?
Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. No podemos nosotros ver de menos al vecino que no es creyente, al vecino que pone a música o que hace ruido, o que tal vez tiene problemas, o tal vez no son conforme a como nosotros podemos pensar que tiene que ser un cristiano. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, porque nos van a ver también, no somos monedita de oro nosotros, no somos perfectos. O si hay un perfecto aquí, que mis respetos, no. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Podemos nosotros, y tal vez ese es el problema nuestro, que se nos olvida momentáneamente que somos libros abiertos. Momentáneamente, espero que momentáneamente, se nos olvida a nosotros que el no creyente nos está viendo a nosotros. ¿Sí? Y entrar en lo que es correcto, no correcto, bueno, no malo, conforme a lo que el mundo piensa, es muy fácil. Si usted no puede hablar ese tema de conversación o tener esa plática con un creyente, no la puede tener con un no creyente. ¿Sí? No envolvámonos en esas conversaciones que pueden dañar nuestro testimonio, porque con solo escucharnos, y lo decía yo la vez anterior, si comienza la conversación con aquello de que te voy a contar, pero no le digas a nadie, aléjese. Mejor dígale, mejor no me lo contés. Así de fácil. Mira, te voy a contar, pero solo a vos, porque te tengo confianza. Usualmente esa persona le dice lo mismo a la otra persona también. ¿Sí? Y si va a hablar de otra persona, va a hablar de usted con la otra persona también. No envolvámonos. Y eso, gloria a Dios. Y eso es nada más, hermanos, simplemente es superficial, por así decirlo. ¿Sí? Conversaciones, le decía yo, tratos, trabajos inclusive. Y yo le voy a contar algo, yo creo que se lo he contado ya. Cuando recién vine yo para acá, nos movimos hace ya 9 años, nos movimos para acá y yo sin trabajo yo, nos movimos confiando en la voluntad de Dios y en la ayuda de los hermanos de mi esposa. Y el hermano de ella trabaja en una vinería y yo desesperado por el trabajo, le digo yo, hey, mira, y no hay trabajo en la vinería. Y me dice, y vos que trabajas en la vinería, me dijo. O sea, así como él me reprendió a mí como, y vos que traes, me dice, no, trabajo no es para vos, me dice. Imagínense, se nos olvida momentáneamente y pensamos que queremos solventar nuestras necesidades o lo que tengamos conforme a nuestro pensamiento. Y ahí en ese momento el Señor utilizó a alguien conocedor, no digo no conocedor, para que él reconociera que no es lugar para un cristiano trabajar en ese lugar, conocedor, pero me quedó eso grabado a mí. Tiene razón. Yo como cristiano tengo que cuidarme inclusive hasta del buenos días que se le da a una persona, porque no sé si otra vez me va a tocar invitarlo y me va a decir, ¿y usted que me habló mal me está invitando a la iglesia? ¿Usted que me hizo mala cara me está invitando a la iglesia? ¿Y usted que casi me pasa llevando con el carro me está llevando a la iglesia? ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Para qué estamos en este lugar? Ya conocimos a Dios, ¿verdad que sí? Sabemos que somos nosotros. Y eso es importante que usted se lleve esto en esta noche. Usted es importante para la obra de Dios. Y como ¿cuántos han aplicado a trabajos que aparecen en el periódico? ¿En alguna vez en su país? En el trabajo aparece y dice, se necesita alguien que tenga 10 años de experiencia, que tenga conocimientos de computadora, que hable inglés, francés, alemán, que tenga contabilidad. Y usted va al lugar y le dice, ¿tengo que aplicar por el trabajo? Sí. ¿Habla inglés? ¿Conoce de computadoras?
¿Puede contabilidad? Mire, fíjese, eso sí no. El que está aplicando, el que lo recibe, bueno, mi hermano, mire, pero usted no viendo los requisitos, mi hermano, ¿para qué vino a aplicar para esto? Nuestro Dios es maravilloso, que nos da las cualidades, los dones, gloria a Dios, para que usted pueda hacer la obra. Y si usted quiere pensar humanamente y decir, no, ese privilegio yo lo hago mejor que el hermano, está equivocado. ¿Sí? Si yo fuera ese privilegio, el que sea, hermano, el que sea, pensándolo, si a mí me pusieran, cuando yo sea fulano, va a ver cómo va a tener yo a esos hermanos. ¿Sí? ¿Cree usted que el Señor se lo va a dar a usted con esa mentalidad? La mentalidad que Moisés tuvo es la adecuada. Señor, ¿quién soy yo? Aleluya. Esa es la mentalidad que usted quiere tener. Señor, ¿quién soy yo para que tú puedas mandarme a una misión tan grande? Y le repito una vez más, el Señor no ocupó responderle quién era él. Le dijo, yo voy contigo. Yo voy contigo. No nos ofrezcamos para hacer la obra. Hagamos la obra. No, gloria a Dios. No antepongamos lo que nosotros tenemos. Y recuerde una vez más, todo lo que usted ha vivido hasta este momento lo ha convertido en la persona que es usted. Todas las enseñanzas, toda la oración, todo lo que ha intercedido, todo lo que Dios ha obrado en usted hasta este momento, le sirven para que usted haga la obra de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, ponernos de pie, vamos a orar, denle la mano al Señor.